Así es que lo físico y lo espiritual del hombre, el concepto tripartito que muchos tienen en mente, la división del hombre. Y pues ese estudio que vamos a dar, pues es un estudio pues entendible. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, esa es la idea del tripartito, 3 partes. Y ahorita vamos a platicar de esto, porque el domingo hablábamos acerca de la creación del hombre. Dios creó al hombre, ¿verdad? Y lo hizo a su imagen y semejanza. Y algunos piensan que cuando dice imagen y semejanza, que como Dios es un Dios trino, o sea, 3 personas en uno, el hombre tiene 3 partes, como tú mencionas, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es un ser tripartito de 3 partes. Y lo basan principalmente en Primera Tesalonicenses, y luego vamos a ver otro versículo más adelantito ahí en Hebreos 4:12. Pero dice aquí en Primera Tesalonicenses 5:23: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Espíritu, alma y cuerpo. En la versión 60 dice que todo vuestro ser. Aquí me parece un poquito más aclarado cuando dice que en todos los aspectos. No está hablando de 3 partes en un sentido, ¿verdad? Sino del todo aspecto de la vida del individuo. Ahí menciona 3 aspectos: espíritu, alma y cuerpo, porque está dividido, que vamos a platicar, pero no necesariamente que sean 3 partes componiendo al individuo. De hecho, el Señor Jesús en Juan 6:63 dijo: el espíritu es el que da vida. Lo carnal, o la carne, dice el versículo en la versión Reina Valera, lo carnal para nada sirve. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Así que el Señor Jesucristo no habla de 3 elementos, sino de 2. El espíritu es el que da vida al humano, y la carne realmente no sirve para nada en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver que el hombre es un ser completo, total, compuesto de lo material, cuerpo o carne. ¿Cómo no sirve para nada la carne? Como digo, en un sentido, porque un día se va a acabar. Ajá. Pero es el medio, por eso digo que somos seres completos, y el Señor Jesucristo dice que no sirve para nada en ese aspecto de estar relacionados con Dios. Por eso dice que las palabras que nos da son espíritu y vida. Y claro que el cuerpo influye, como lo vamos a ver, porque somos seres completos. Pusiste aquí algo, aunque hay algunos que piensan que el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Vemos que realmente la Biblia nos presenta a un ser compuesto por 2 elementos: uno material, el cuerpo, y otro material, inmaterial, alma o espíritu. Y lo vemos en estos siguientes puntos que vamos a ver, ¿verdad? Y ahí empieza la idea de un ser tripartito, 3 partes, o bipartito, 2 partes, ¿verdad? Y lo que yo he estudiado de la Biblia, hasta ahorita lo que veo es que el hombre no es un ser compuesto de 3 elementos o 3 partes, sino de 2 partes. Espíritu y alma es la misma cosa, solo dicha de manera diferente, como cuando decimos aire y viento. Es lo mismo, aire o viento, pero estamos usando palabras distintas para referirnos a la misma cosa. ¿La misma traducción alma y espíritu es en hebreo? Bueno, en hebreo la palabra que se usa, ¿verdad? Ruach. La palabra ruach es alma y también puede traducirse viento, pero la palabra nefesh en hebreo se puede traducir alma o espíritu. Eso es igual. Se puede traducir alma o espíritu, ¿verdad? Nefesh. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra neuma, es espíritu, pero también se puede traducir viento. Bien. Y la palabra alma es psique o psiqui. Y es depende de cómo te estés enfocando, ¿o cómo? Bueno, sí, de qué estás enfatizando. Por eso dice el versículo, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, no en 3 elementos, sino en los aspectos, y en un sentido en que enfoca más el escritor sagrado. Sin embargo, vemos algunas cosas. Primero, cuando Dios forma al hombre, se mencionan solo 2 elementos.
Por ejemplo, ¿qué dice Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dos cosas. Formó el cuerpo con el polvo de la Polvo tierra y luego y aliento. sopló aliento de vida. En otras palabras, no hay tres elementos y aparte le puso esto. No. El cuerpo y el yo real interior, al darle aliento de vida, es algo racional, es algo que lo hace ser semejante a Dios, ¿verdad? Por eso el hombre, como decíamos el domingo, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esa capacidad de ser una persona, como lo vamos a ver, ¿verdad? Nos está hablando de ese Dios que nos ha creado personal o personas también. De hecho, en la versión Torres Amat, Félix Torres Amat, este versículo dice: formó pues el Señor al hombre del lodo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó el hombre viviente con alma, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Qué interesante cómo lo traduce Félix Torres Amat, ¿no? Dios lo formó del lodo, el cuerpo, y luego en el soplo lo hizo un ser viviente con alma racional. De hecho, O sea, su imagen. Esa capacidad Ahí viene de la ser imagen de del Dios, hombre, de de Dios en en el hombre. Ajá. Entonces no ha perdido su imagen el hombre por el pecado. No, ya lo vimos el domingo, Ah, ¿verdad? Porque vimos que el pecado lo que hizo fue dañar la imagen, pero no se la quitó. No se la quitó. Sigue siendo hecho imagen de Dios, tanto que vemos en el libro de Santiago que algunos maldicen al hombre que está hecho imagen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos maldecir No a un se hombre puede, claro. que está hecho imagen de Dios y ya pecó? Sí, porque aunque haya pecado, conserva La imagen. parte de la imagen de Dios, o sea, está dañada. O sea, y se ensució la imagen del Señor. Sí, por o el se pecado. deformó, como Se cuando deformó. alguien le pega a una moneda con un martillo y la deforma. Bueno, el trabajo ahora del Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, es volvernos a esa imagen. Y miren lo que Con la imagen de dice Cristo. la versión La moderna. versión moderna, ¿verdad? Lo traduce más literal. Porque dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Ujú. y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. Ahí está. Vino a ser alma viviente. Y es interesante porque muchas veces, como dijimos, se usa, dependiendo de cómo se ve, la palabra alma se usa un poco diferente de espíritu a veces. Y lo voy a decir. ¿Habla en de la este sentido. figura completa del hombre? Sí, bueno, habla de su totalidad. Sin embargo, como dijiste, depende de qué enfoque. Normalmente cuando enfoca espíritu o cuando usa la palabra espíritu, no siempre, pero muchas veces, lo hace enfocando en su aspecto de relación con el mundo espiritual o con Dios. ¿O no? Con Dios. O del mundo espiritual en general, como cuando los no creyentes, ¿verdad?, tienen un contacto con el Satanás o los demonios, habla de esa relación espiritual. De hecho, mucha gente, no basta que alguien diga: es que yo soy muy espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? El bueno, Entonces el yo malo. puedo acercarme a Dios en espíritu. Sí, mi espíritu, de hecho, Pablo dice que mi espíritu se relaciona con el espíritu de Dios. Exacto. Ahora el creyente tiene el espíritu de Dios en su vida, por lo tanto, su alma o espíritu tiene esa comunión con el espíritu. Pero la palabra alma se usa más en el sentido del ser total o del ser relacionado con las cosas de este mundo. O sea, su aspecto, no quiere decir que son dos cosas, pero que cuando nos referimos a su relación con Dios, a veces se usa más la palabra espíritu. Y cuando habla de la relación humana o terrenal, se usa más la palabra alma. Por ejemplo, si tú vas a un lugar y dices: en este estadio hay 20,000 espíritus. No. ¿Qué sería? No, pues Tú hasta de alguien sale No, corriendo, pues, no, pues. me van a asustar. Pero si oyes que dicen: hay 20,000 almas, ¿qué piensas? personas. Personas, porque la palabra alma se usa más en relación al aspecto. Entonces David, cuando personal. habla en su necesidad, mi alma tiene sed de Dios, ahí habla del concepto de necesidad en su vida. Sí, pero otra vez ahí vemos que la Biblia usa los dos términos en forma indistinta, como lo veremos enseguida, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar aquí es que
no es que sean dos cosas, pero que se enfatiza más, cuando se usa la palabra espíritu, se enfatiza más la relación a las cosas espirituales, ya sean buenas o malas, y cuando se usa la palabra alma, se enfatiza más el aspecto terrenal, por eso corporal, por eso el hombre fue hecho Corporal. un también. alma, bueno, corporal y relacional. Corporal porque es una necesidad. Cuando yo no estoy diciendo, bueno, mi espíritu necesita esto, mi alma. Bueno, también, vamos a ver que el espíritu ahorita que veamos, porque se usa también en forma indistinta la palabra alma o espíritu, pero muchas veces, para hablar como leíamos acá, en todos los aspectos, a veces se enfatiza más un aspecto espiritual cuando se usa la palabra espíritu y un aspecto terrenal cuando se usa la palabra alma. Por eso dice que el hombre fue hecho un alma viviente. Bien, alma de viviente. hecho, ahí viene la palabra ánima. Es un ser animado, tiene vida. Vida. Entonces, por eso está hablando de la palabra alma como el ser total, y el espíritu enfatiza más su aspecto interno, pero también se usan indistintamente. Por eso la segunda cosa, muchas veces la Biblia usa diferentes palabras para lo mismo, enfatizando así una verdad, como lo vamos a ver, ¿verdad? Usa diferentes palabras para lo mismo. Por ejemplo, ya lo mencioné, alma y espíritu no quiere decir que sean diferentes como decir aire y viento. Se refieren a lo mismo. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 que ya leímos que dice: Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y en Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces no es que haya un alma y un espíritu y que el hueso y la médula sean algo diferente, o que el pensamiento y los deseos sean dos cosas O sea, completamente es una expresión distintas. totalitaria aquí, Bueno, no totalitaria, sino es una Porque- expresión que abarca el ser, porque habla de alma y espíritu, dice, ajá, como diría acá, porque enfatiza. todos los aspectos de la vida. Ok. La Biblia entra a nosotros y ve todo lo que hay allí. Eso es lo que quiere enfatizar. Porque si esto indicara que hay tres elementos en nosotros, entonces el Señor Jesucristo habló de cuatro. Porque allí en Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, fuerzas en un sentido es el físico. Pero ¿qué tal? Mente, alma y corazón. ¿Por qué enfatiza estos cuatro? Porque muchas veces, o la Biblia, para enfatizar una verdad, utiliza diferentes palabras. Por ejemplo, inclusive en los Salmos encontramos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, lo mismo lo repite en tres formas distintas. ¿Para qué? Para enfatizar una verdad. No es que sea diferente, es una cosa. Es una persona que no busque el mal. El hombre justo es bienaventurado, es feliz, es dichoso, porque no anda con los malos, no está con ellos, no está de acuerdo con ellos, no vive haciendo sus maldades, no se sienta con ellos. En otras palabras, lo mismo lo repite en tres formas distintas. Igual aquí, espíritu, alma y cuerpo, para referirse a todo el ser de la persona, todos tus aspectos de tu vida de trabajo, tu vida familiar, todo lo que hagas tiene que estar consagrado y manteniéndose sin pecado, sin culpa, hasta que Cristo vuelva. Igual la Biblia entra y discierne todo lo malo o lo bueno que hay en nosotros, nos hace ver el pecado que hay en nuestra vida, ¿verdad? Y está dispuesto a cambiarlo. Y el Señor dice que lo amemos con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Pero otra vez, al decir corazón, alma y mente, realmente está usando sinónimos, porque el yo real, la Biblia usa a veces la palabra mente para hablar del yo real. Por eso dice que Dios transforma nuestra mente, nuestro pensamiento, la transformación de nuestra mente. Efesios 4:17 y en Romanos 12:2 dice que Dios quiere cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso en Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda mente y todas tus fuerzas, como decíamos, ¿verdad? Es importante que veamos que se usa la misma palabra, como ya lo mencionamos,
para referirse a la misma cosa, corazón, alma y mente. Y otra de las cosas que tenemos que ver en tercer lugar es que el Señor Jesús, Pablo y Juan hablan del hombre como compuesto por dos elementos, no por tres. ¿Qué dice Mateo 10:28? No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y el espíritu? Mira. Entonces, si alguien dice, no, y ahí no está el espíritu. No, porque el espíritu está incluido, porque la palabra alma también significa espíritu. No habla de tres elementos, habla de dos. 1 Corintios 5:3, Pablo dice, en cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Entonces, es cierto que está hablando en este caso de una presencia, no que él esté con su espíritu, que se salga ahí, pero está hablando de dos elementos nada más, no de tres, no es decir mi alma, hasta, no, dos elementos, lo mismo que Juan. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo sea tan saludable como lo es tu alma. Y el espíritu. Es que alma y espíritu es lo mismo. Por eso entramos al punto 4, que es, muchas veces la Biblia habla del alma y del espíritu como sinónimos. Hay algunos que piensan que el alma es donde se encuentran las emociones y que el espíritu es donde están los pensamientos, ¿verdad? Dicen, es que hay tres cosas, en el alma están las emociones, en el espíritu están los pensamientos, pero realmente no saben diferenciarlos, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, ¿y dónde está el alma? ¿Qué va a pasar con el alma? Por ejemplo, lo que mencionaba yo, ¿verdad? De que algunos piensan que las emociones están en el alma y el espíritu en los pensamientos. Pero, por ejemplo, la Biblia dice que tanto el alma como el espíritu muestran emociones, porque son la misma cosa, no quiere decir que sean separados. Si un ejemplo que muchas veces he dado, si A es igual a 8, B es igual a 8, entonces A es igual a B. En otras palabras, si A o alma es igual a emociones y B es igual a emociones, espíritu es igual a emociones, alma y espíritu es lo mismo. Si alma es pensamiento y espíritu es pensamiento, alma y espíritu son lo mismo. Y vemos, por ejemplo, aquí, Proverbios 15:13, ¿qué dice? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Se abate o se turba. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y en Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Tú estás hablando acerca de un alma abatida, espíritu y alma. Turbada, y se emocionan los dos, el espíritu y el alma, porque es lo mismo. Por eso también, inclusive en el caso de Cristo, en Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y en Juan 13:21 habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se turbó su alma, se conmovió su espíritu. Las emociones. Porque otra vez no tiene que decir, y mi alma no, mi espíritu sí. Alma y espíritu es lo mismo, que se conmueve o se turba, se abate. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia? Y ha quedado incluso dentro de muchos teólogos que han enseñado el tripartito del hombre. Bueno, es que son ideas antiguas. De hecho, vamos a ver que también han llevado a herejía o a errores grandes los que piensan que el hombre tiene tres elementos. Al final vamos a ver que ha llevado a grandes errores que debemos evitar. Alguien puede seguir creyendo que tenemos tres elementos, pero no caiga en errores. De hecho, Avery Willis, el que hizo el plan maestro, o que ahora se llama vida discipular, él cree en el nombre tripartito, como alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Otra vez no estoy de acuerdo con él, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en errores o en herejía. Pero ahorita lo vamos a ver. Por ahorita vemos que tanto el alma como el espíritu tienen emociones, o sea, es lo mismo. Sirven a Dios, o podemos servir a Dios en nuestro espíritu o en nuestra alma, o sea, porque es lo mismo. ¿Qué dice Josué 22:5? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y si te fijas, ahí relaciona el corazón y el alma, vuestro corazón y vuestra alma, como cuando Cristo se está uniendo. Sí, es lo mismo. Por eso dijimos que mente, corazón, alma y espíritu es lo mismo.
Por eso Cristo dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu Entonces solamente está enfatizando. Lo mismo para que sea fuerte la expresión. En 1 Corintios 7:34 dice, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea, va a servir al Señor en espíritu. Allá dice en alma. Los dos, porque otra vez es lo mismo, pero usa las dos expresiones de que puede caer en pecado. Proverbios 6:32, ¿qué dice? Proverbios 6:32, ¿verdad? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Y allá en Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, otra vez, ahí está, pecado, alma y espíritu, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. O sea, alma y espíritu lo mismo. ¿Qué es lo que cae el pecado? El alma o el espíritu. También es lo que le da vida a la persona. Por ejemplo, en Génesis, allí mismo, versículo 18 y luego versículo 29, lo pueden buscar ahí en sus Biblias. Y en el versículo 18 dice, usa una expresión de lo que causó la muerte de alguien, y luego en el versículo 29 también la otra expresión que dice. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Se le salió el alma a Raquel y murió. Murió. Aquí se le salió el espíritu a Isaac y murió. Y murió. Alguien dirá, bueno, es que era mujer y hombre. Bueno, eso sería demasiado, ¿no? No, porque alma y espíritu otra vez es lo mismo. Se le sale y se muere. De hecho, es interesante ver en Primera de Reyes 17:21 y luego en Lucas 8, dice Primero de Reyes, Jehová Dios mío, te ruego, y está hablando Elías, que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Y qué dice Lucas 8, 54 y 55? Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese comer. Entonces su espíritu. El espíritu entra y vuelve a la vida. Acá entra el alma y vuelve a la vida. Allá se le sale el alma y se muere. Se le sale el espíritu y se muere. Porque otra vez es lo mismo. No más dicho en diferentes palabras, ¿verdad? Igual habla de que tanto el espíritu como el alma van al cielo, hablando de unos u otros, ¿verdad? Pero porque es lo mismo. Podemos decir, ¿está su alma en el cielo o está su espíritu en el cielo? Entonces lo usual es en el tiempo, ¿o cómo? Bueno, como dijimos, la Biblia usa indistintamente, no hace distinción muchas veces entre la palabra alma y espíritu. A veces la hace para referirse más a lo espiritual, hablando de las relaciones del hombre, y más a lo material con la palabra alma. Pero cuando habla de lo real, no hace distinción entre corazón, alma, mente o espíritu. O no para enfatizar, por ejemplo, orar en el espíritu. No, porque también podemos tener comunión con Dios en el alma. Orar en el alma te busca, te anhela. Entonces, pero orar en el alma como que no se entiende más que se entiende mejor orar en el espíritu. Bueno, porque estás hablando del Nuevo Testamento. Ajá, sí. Y usa más la palabra espíritu para referirse a esa relación con Dios o con el mundo espiritual. Pero no quiere decir que tu alma no pueda tener comunión con Dios. Porque si no pudiera, David no diría, mi alma tiene sed de ti, y mi alma te anhela, y te busco con toda mi alma. Esas expresiones, dame de tu espíritu. Interesante. Ahorita al final, déjame ir también ver cómo van al cielo. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:9, ¿qué dice? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y allá en Hebreos 12, 22 y 33, aquí vemos que allá en el cielo están bajo el altar las almas de los muertos. Exacto, sí. Y acá dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos en el cielo. Entonces acá están los espíritus y Y ahí acá están los las justos. almas. Allá las almas y acá los espíritus. En el cielo, hechos perfectos ya, y tanto espíritus como almas, porque otra vez es lo mismo, no quiere decir que haya espíritus y acá almas. Y también están en el infierno, por ejemplo en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahí en Primera de Pedro dice en el 3:19, hablando de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, alma y espíritus. En el infierno, uno se llama alma, Ajá. ya lo mismo se llama espíritu. Espíritus. Entonces, usa la palabra indistintamente y como mencionabas, Dios, dame de tu espíritu, normalmente es más usable, pero ¿tiene Dios alma? Ahí está, esa es la pregunta que te iba a hacer. Porque, ¿qué es lo que tiene el Señor? ¿Qué es lo que nos comparte a nosotros? Su alma también, porque otra vez la palabra se puede usar indistintamente, aunque no es tan usual, pero si tú lees en Génesis 6:3 y luego en el Salmo 11:5, dice en Génesis 6:3, y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años, mi espíritu no va a pelear con el hombre. Pero en el Salmo 11:5, ¿qué dice? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahí está, Su alma los aborrece. Y en otra parte dice, mi alma no estará contigo. Entonces, Dios habla de su alma también, que no es tan común hablando de Dios, pero es normal en un sentido porque la palabra alma y espíritu se usan Y indistintamente. hablando en relación al Señor, aquí está en mayúscula, mi espíritu. Y acá está su alma, habla del hombre. Ahí habla del espíritu de Dios. Ajá, su alma. Y no del espíritu del hombre. No, habla de Dios. Pues al que ama la violencia, hablando de Dios, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Entonces, no es que Dios tenga alma y aparte espíritu. Entonces sería el Padre, el Hijo, el alma y el espíritu. Entonces, ahí ya sería otra. Entonces podríamos nosotros caer en el error de hacer tripartito también al Señor. Digo, tetrapartito, no bipartito, porque sería el Padre, el Hijo, el alma y el espíritu. Entonces no estamos hablando de eso, sino que la palabra alma o espíritu se puede usar sin diferencia, simplemente en el entendimiento de que muchas veces la gente puede entender las cosas diferentes si yo digo alma o espíritu. Hay unas versiones cuando el Señor Jesucristo entrega su espíritu o entregó su alma. Algunas versiones bíblicas que son muy diferentes. Ajá. Cuando Él dice entrego mi espíritu. De hecho, a Pedro no es que sean diferentes las versiones, sino por ejemplo Pedro dice que si alguno padece por ser cristiano, dice, confíe o entregue su alma al Creador y haga el bien. Entonces, alma y espíritu es la misma cosa, no tenemos tres elementos, solamente dos. Como dijimos, realmente alma, espíritu, corazón y mente son términos que se usan como sinónimos y hablan del verdadero yo que mueve nuestra vida. Es como decir, mi cuerpo es como el elemento de transporte, digamos, como voy en un auto, en un carro, va el carro, bueno, voy adentro y voy decidiendo para dónde ir y qué hacer, si choco o no choco, etc. Cuando ya salgo del carro ya se queda ahí inmóvil, sin nada, nadie tiene para moverlo, yo estoy ya afuera, ¿verdad? Así mi vida, cuando está el yo real, es el que lo mueve, el cuerpo, por eso dice el cuerpo para nada aprovecha, en ese sentido. Entra el alma, o el alma está ahí, el alma es la que decide, hace, tiene sentimientos, emociones, piensa y todo esto. El momento que sale el alma, realmente ya no llamamos persona al que queda atendido. Cuando se le sale el alma decimos ya es un cuerpo, ya no es una persona, es un cadáver, no es una persona. Persona es cuando tenía personalidad, la capacidad que le hacía ser yo. Y otra vez la Biblia a veces usa la palabra corazón para referirse a eso. Del corazón salen los malos pensamientos. O la mente. Con tu mente tú vas a decidir, allí están
todas las cosas que te van a hacer. Es por eso estos problemas, errores teológicos, ¿verdad? Como nos aplicas aquí. Exacto, nos puede llevar, si alguien cree en el hombre como tres elementos, tripartito, puede llevarlo a errores teológicos muy peligrosos. Por ejemplo, en el transcurso de los años ha habido varios que se han desviado. Los gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos sostenían que el espíritu es parte de la esencia divina, por lo tanto el espíritu no puede pecar. Decían ellos, bueno, si tú pecas, pecas con el alma, el espíritu es puro, el espíritu, como tú dices, se va a ir a Dios que lo dio, y se va a ir al cielo. En ese caso, pues todo el mundo es salvo, porque su espíritu no peca, su espíritu se va al cielo y el alma sí se va al infierno, pero entonces son dos cosas. Segundo, Apolinario. Apolinario enseñaba que la humanidad de Cristo abarcaba solamente su cuerpo y su alma, mientras que la naturaleza divina proporcionaba su espíritu. Entonces eso es lo que decía Apolinario. En otras palabras, había dos personalidades en Cristo, en ese sentido, dos personas diferentes, su alma y cuerpo, y su espíritu que venía de Dios. Y en ese caso ya no era lo que decíamos unión hipostática. Hipostático quiere ser un ser, ya no era un ser, ya eran dos seres. Y entonces no había un ser, pero Cristo es un solo ser, es Dios y hombre a la misma vez y totalmente. Entonces Apolinario se equivocó y se desvió. Los semipelagianos... ¿Por qué semipelagianos y no pelagianos? Bueno, Pelagio tenía esa idea, los semipelagianos iban en parte de acuerdo con Pelagio, ¿no? En el sentido de que excusaban al espíritu humano del dominio del pecado original. Lo similar a lo que decíamos de los gnósticos. El espíritu no tiene pecado, es santo, es puro. Entonces, ¿quién peca? El alma. Y usan versículos como el alma que pecare morirá. Entonces, el alma es la pecadora, el espíritu es santo. Por lo tanto... Porque el espíritu va a Dios quien lo dio. Inclusive hasta piensan en un aislante, ¿verdad? Como que algunos piensan, el cuerpo es otros más han dicho, el cuerpo es el pecador. El alma es como el aislante y no permite que el pecado llegue al espíritu. Por lo tanto, todo espíritu es santo y todo espíritu va al cielo. Pero ya vimos que los espíritus están en el infierno, encarcelados también los que han pecado. El de Placeus insistía en que el espíritu es una creación directa de Dios. Dios está creando espíritus diario para mandarlos a los cuerpos. Y la Biblia dice que no, que nosotros no somos creación directa de Dios, más que Adán y Eva. Ahora somos procreados por nuestros padres y tenemos las características de nuestros padres. Somos diferentes. Pero Dios no está creando los espíritus. Por eso se van al versículo donde dice el Padre de los espíritus y tratan de cambiar las cosas, ¿verdad? Decían, Placeus decía que el espíritu Dios lo crea directamente. Sin embargo, si pensamos, si Dios crea el Espíritu Santo y lo mete en un cuerpo pecador, está agarrándole la pata a la vaca, como decimos, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces Dios está aprobando el pecado porque mete un Espíritu Santo en un cuerpo pecador. Pero bueno, salen varias cosas, como dijimos, son errores teológicos muy peligrosos. Julio Müller, él sostenía que el alma nos viene de Adán, pero nuestro espíritu fue corrompido en un estado previo de existencia, o sea que el espíritu existió antes que Adán. Adán fue un alma. No, tenía alma o lo que sea, pero esa corrupción, el espíritu fue corrompido desde antes y cuando el espíritu entró en Adán, lo corrompió. Pues por eso pecó Adán, porque entró el espíritu y lo corrompió. Eso es Müller. Julio Müller. Hay otros Müllers, pero estamos hablando hay otros teólogos buenos. Pero Julio Müller decía esto. Y los aniquilacionistas, ellos creen que en la creación el hombre recibió un elemento divino, pero lo perdió cuando entró en pecado. Perdió ese elemento divino. Y ese elemento lo va a recuperar solamente cuando se entregue a Cristo en la regeneración. Así que el espíritu es restaurado en virtud de la unión con Cristo. Y así va a llegar a ser inmortal el hombre. Entonces el no creyente, cuando muera, se va a extinguir porque no tiene el espíritu, nomás tiene el alma. Nomás el alma. Hay personas que piensan, como los seguidores de los aniquilacionistas, los que no tienen a Cristo, bueno, cuando Dios creó al hombre tenía alma y espíritu, pero cuando el hombre pecó se le salió el espíritu humano.
quedó el alma. Y entonces cuando alguien entrega su vida a Cristo, el Espíritu entra, pero confunden con el Espíritu Santo, que es otra cosa, pero el ¿Y Espíritu dónde humano, llega este pensamiento, esta bueno, especulación? toman versículos, como te digo, aislados, y algunos sí son más especulativos. Sin embargo, el asunto es que si creemos que son tres partes, podemos caer en errores teológicos. Si alguien quiere seguir creyendo que tenemos tres elementos, simplemente tenga mucho cuidado de no caer en errores teológicos, porque sea alma o espíritu, si no tiene a Cristo, va al infierno. Entonces hay que desenseñar esto. Si alguien lo enseña, Digo, lo porque tenía enseñado, hay muchos que, entre ellos yo tuve que hacer algunos cambios. Uh-huh. Y cree lo que a veces como que duele, dejar de creer lo que tú creías porque lo pensabas que era correcto, porque era bíblico, ¿verdad? Entonces, sí, llega uno a una conclusión de que espíritu, alma y cuerpo no está haciendo una división del hombre, sino simplemente está enfatizando. Claro, es un hombre Total. Físicamente, pero espiritualmente también. Exacto. Claro. Y a la parte espiritual se le puede llamar alma, espíritu, corazón o mente. Pero cuando usamos estas palabras, a veces enfatizamos ciertas cosas, pero es lo mismo. Es lo mismo. De tal manera que no se extingue nada, porque otra vez, si el hombre, como decían los aniquilacionistas, si no se entrega a Cristo, su alma se va a morir, se va a perder, se desaparece, no va al infierno. Ellos piensan se desaparece y no sufre nada, como los testigos de Jehová hoy en día, ¿verdad? Que piensan que muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Muere, lo entierran y se acabó, ya no hay nada más. Pero si tú eres cristiano, Él te da un espíritu y es el que va a ir al cielo. Otra vez no hay base bíblica. Ajá. Y Jesucristo dijo, el espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Las cosas que les he dicho son espíritu y vida. Y son vida. Ahí están las dos. Entonces es importante darnos cuenta que Dios nos ha hecho seres complejos y completos, con un físico, y luego sopló lo que es el alma o el espíritu, que es lo que es el yo real, que le da vida a ese cuerpo, ¿verdad? Y que un día ese se va a salir, va a ir o al cielo o al infierno, dependiendo si entregó su vida a Cristo. Cuando Cristo venga, va a levantar ese cuerpo inerte, sin vida, y va a entrar el alma o el espíritu, se le puede llamar de las dos maneras, y le va a dar vida a ese cuerpo, nueva vida, para ir con Cristo si era cristiano, o para ser juzgado y ir al infierno también si no era cristiano. Así que esa es la invitación, no solamente reconocer lo que la Biblia dice, pero estar dispuestos a buscarle totalmente nuestra alma. En sí enfocamos en estos momentos que el hombre es bipartito. Bipartito y que realmente actúa en su cuerpo, impulsado por su yo real, su alma o espíritu, y que debemos buscar, como dice aquí, en espíritu o en alma, a Dios y servirlo con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. El hombre total es espíritu y cuerpo. Espíritu y cuerpo, por eso también dice que todo su ser, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, conságralo a Dios, se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor... Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sí. Tu yo interior y tu cuerpo exterior, conságralos. El Señor quiere que toda nuestra vida esté consagrada. Así que la invitación, busca a Dios, sirve a Dios con todo lo que eres, con todo lo que haces, y que sigas sirviéndole de todo corazón, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en hacer su voluntad, y si alguien no tiene a Cristo, amén, pues entrega a Él. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad en estos momentos de poder aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre, porque todo esto nos ayuda, Señor, a enseñar sanamente tu palabra, Padre. Permítenos poder ser apologéticos de tu palabra, también, Señor, usar bien tu doctrina y enseñar bien tu palabra, Señor, para poder estar, Señor, bien preparados y enseñar a otros, Padre. Gracias por este estudio tan hermoso que sin duda va a ser de gran bendición para todos aquellos que escuchen o están escuchando, atendiendo este estudio.
Síguenos dirigiendo, Padre, a Samuel, a tu siervo, y también a, a cada uno de tus hijos que están viendo, Señor, este mensaje, ¿verdad? Ayuda a Ariel, que está preparando estos videos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Así que si no tienes a Cristo, recuerda, invítalo, dile, Señor, entra a mi vida, quiero seguirte y servirte de todo corazón, y Él va a estar contigo. Que Dios te bendiga y esperamos tengan un bonito tiempo de plática. Hasta la próxima. Dios les bendiga.